Valar Morghulis, mis descendientes valirias. Aquí el maestre Alex. Todos recordamos ese momento en la serie de la Casa del Dragón en donde vemos el gran consejo de Harrenhal del año 101 después de la conquista. Ahí, el rey Jaehaerys I Targaryen convocó un gran consejo para que los señores de los 7 reinos pudieran reunirse y elegir al nuevo heredero del trono de hierro. En la serie solo nos muestran el final de la elección cuando escogen a Viserys Targaryen como ganador. Además de decir que de los 14 pretendientes, solo se contemplaron 2 candidatos al final, la princesa Rhaenys o Rhaenys Targaryen y Viserys Targaryen. Pero, ¿sabías que en los libros esto no es igual? Rhaenys de hecho fue descartada rápidamente. Por eso he decidido hacer este video y traerles lo que realmente pasó en el canon de los libros. ¿Quiénes fueron esos 14 candidatos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo es que se llegó a hacer el Gran Consejo? Entre muchas otras cosas. Por lo que, sin más preámbulo, comencemos. Para comprender por qué se realizó el Gran Consejo del 101 después de la conquista, es importante entender qué pasó con los herederos del rey Jaehaerys I Targaryen. Cuando el hijo de Jaehaerys I, el príncipe Aemon Targaryen, murió en el 92 después de la conquista, el rey tomó la decisión de colocar como su nuevo heredero a su siguiente hijo, el príncipe Baelon Targaryen. Cuando Jaehaerys hizo esto, pasó por alto a Rhaenys Targaryen, o Rhaenys Targaryen, hija única del príncipe y heredero Aemon, y a quien muchos ya consideraban la siguiente en la línea de sucesión al trono de hierro. En fin, muchos aplaudieron esta decisión de saltarla, ya que el príncipe Baelon Targaryen era muy querido y un gran hombre, pero también esto provocó molestia en otros, como por ejemplo en la reina Alysanne Targaryen, quien reclamó a su esposo, hermano y rey haber discriminado a su nieta solo por su sexo, diciendo lo siguiente: un rey necesita una buena cabeza y un corazón sincero, una verga no es esencial. Si piensas que las mujeres carecemos de luces para reinar, está claro que ya no tienes necesidad alguna de mí. Y así fue como la reina se alejó por 2 años del rey, haciendo de Rocadragón su hogar. Entre otros que también se molestaron por la decisión, tenemos a Corlys Velaryon, esposo de Rhaenys, quien hasta renunció a su cargo dentro del consejo privado del rey y decidió regresar a Marcaderiva con su esposa. Y hablando de su esposa, incluso la mismísima Rhaenys Targaryen había enfurecido por la decisión, al grado de que llegó a objetar contra el rey, y fue la primera en alzar la voz diciendo lo siguiente: arrebatarías a mi hijo el derecho por nacimiento de su padre. También se habían enojado Lady Jocelyn de la Casa Baratheon, madre de Rhaenys, y su temible hermano Boremund Baratheon, señor de Bastión de Tormentas. Así es, hombres y mujeres por igual se alegraron o se molestaron por la decisión del rey, pero ya no había mucho que se pudiera hacer. Por decreto real, Baelon fue el nuevo heredero, y lo que dicta el rey se vuelve ley. Aún así, no podemos echarle toda la culpa a Jaehaerys I Targaryen. Sí se puede llegar a entender parte de la razón de por qué el rey se saltó a Rhaenys en la línea de sucesión. Esta decisión se ajustaba a una práctica sólidamente establecida. Aegon el Conquistador había sido el primer señor de los 7 reinos, y no su hermana 2 años mayor Visenya. El propio Jaehaerys había sucedido a su usurpador tío Maegor en el trono de hierro, aunque de haber regido exclusivamente el orden de nacimiento, su hermana Rhaena habría sido heredera. A pesar de lo que muchos pueden llegar a creer, Jaehaerys no tomó a la ligera esto y sometió la decisión a su consejo privado, quienes por mayoría estaban de acuerdo en que la mejor decisión era colocar a Baelon como siguiente en la línea y saltarse la descendencia del primer heredero al trono. De todas formas, poco duró Baelon como heredero, ya que en el 101 después de la conquista, el príncipe sufrió una punzada en el costado mientras cazaba en el bosque real. Poco después murió en su recámara de la Torre de la Mano con el rey a su lado. El gran maestre Runciter consideró que murió por una ruptura visceral. Tras esto, el rey Jaehaerys debía afrontar de nuevo una decisión irritante, ya que una vez más la sucesión se ponía en duda. Fallecidos ambos herederos evidentes, Aemon y Baelon, otra vez no había un sucesor claro al trono de hierro. Pero eso no significaba que se careciese de aspirantes. Baelon había engendrado 3 hijos, 2 de los cuales aún vivían, Viserys y Daemon, quienes tenían un gran reclamo ya que por ley, de haber asumido el trono Baelon, su hijo Viserys lo habría sucedido. Pero obviamente no todo quedaba ahí.
ya que la princesa Rhaenys y su familia también tenían un gran reclamo al trono de hierro, y su derecho volvió a cobrar relevancia en estos momentos. Lamentablemente, la reina que nunca fue y su primogénita Laena resultaron medio ignoradas por su sexo, pero su segundo hijo, Laenor Velaryon, no se enfrentaba a tal impedimento, y se usó como defensa que era descendiente de Aemon Targaryen, el primer heredero e hijo mayor de Jaehaerys I Targaryen, mientras que los hijos de Baelon descendían del menor. Este era un fuerte reclamo, del cual Corlys Velaryon sabía que ayudaría muchísimo a su familia a recuperar lo que por derecho les correspondía. Por añadidura, el rey aún contaba con otro hijo varón, Baegon Targaryen, quien para entonces se había vuelto archimaestre de la ciudadela. Jaehaerys I lo mandó llamar, no se sabe bien para qué, pero algunos creen que el rey le quería ofrecer el trono de hierro, pero este se negaba, mientras que otros afirman que simplemente lo llamó para pedir consejo, y fue Baegon quien le ayudó y aportó una solución a la cuestión de sucesión con el fin de evitar cualquier evento bélico de los cuales ya existían rumores. Fue aquí cuando se anunció por decreto real y de forma oficial convocar a un gran consejo para abordar, debatir y por último decidir sobre la cuestión de sucesión. Se escogió celebrar el gran consejo en Harrenhal, el castillo más grande del reino. Nadie sabía cuántos señores asistirían, ya que jamás se había convocado un consejo igual, pero se juzgó prudente contar con espacio suficiente para al menos 500 personas, aunque acudieron más de 1,000,000. Ni siquiera Harrenhal podía acoger tal multitud. Llegaron nobles de todos los rincones del reino con sus séquitos. Llegó el Septón Supremo a fin de bendecir la ceremonia, maestres de la ciudadela para consejo y recopilación histórica, caballeros de todo tipo, mercaderes, viejos, jóvenes, ladrones, prostitutas, lavanderas, juglares, bufones, etcétera, etcétera, etcétera. Había más gente de lo que se podía llegar a imaginar. No menos de 14 demandas examinaron y consideraron los señores congregados. Lamentablemente no se conocen todas ellas, pero es seguro que al menos 14 fueron las más importantes. Por algo se menciona, y hablemos de ellas. Para empezar, tenemos a gente que llegó desde otro continente, así es, desde Essos. Por ejemplo, llegaron 3 competidores rivales, nietos del rey Jaehaerys I Targaryen, y vástagos de su hija Saera, cada uno engendrado por diverso padre. Se decía que uno era la viva imagen del rey cuando era joven, otro era un bastardo de un triarca de la antigua Volantis, llegó con sacos de oro y un elefante enano. Los lujosos regalos que distribuyó entre los señores más modestos contribuyó a su causa, aunque el elefante resultó menos útil. La princesa Saera podría haber reclamado el trono también, incluso tendría mayor reclamo a él que sus hijos, pero decidió no presentarse. Afirmaba que tenía su propio reino cuando le llegaban a preguntar si algún día regresaría a Poniente. Otro candidato fue un joven que llevaba pergaminos demostrando ser descendiente de Gaemon Targaryen, el Glorioso, el más destacado señor de Rocadragón antes de la conquista. Hubo asimismo un hombre de armas, robusto y pelirrojo, que decía ser hijo bastardo de Maegor I Targaryen, y a modo de prueba presentó a su madre, la envejecida hija de un posadero que afirmaba que Maegor la había obligado a mantener relaciones sexuales. Todos estaban bien dispuestos a creer que Maegor la había forzado, mas ponían en duda que el cruel rey hubiera dejado a una mujer encinta. El Gran Consejo deliberó durante 13 días. Las débiles reivindicaciones de 9 aspirantes menores se consideraron y descartaron. Uno de tales, un caballero errante que se proclamaba hijo natural del mismísimo rey Jaehaerys I Targaryen, fue encarcelado cuando el rey demostró que mentía. El archimaestre Baegon se consideró inhabilitado por sus votos, y la princesa Rhaenys y su hija Laena por su sexo, por lo que tan solo quedaron 2 aspirantes con mayores apoyos: Viserys Targaryen, primogénito del príncipe Baelon y la princesa Lysa, y Laenor Velaryon, hijo de 7 años de la princesa Rhaenys Targaryen y nieto del príncipe y heredero Aemon. Viserys era nieto del viejo rey y Laenor bisnieto. El principio de primogenitura favorecía a Laenor, el de cercanía a Viserys, quien además había sido el último Targaryen en montar a Valerion, el terror negro. Por otro lado, Laenor sí tenía a su dragón vivo, una maravillosa bestia quien recuerda la historia como Bruma. Pero la reivindicación de Viserys provenía de su padre y la de Laenor de su madre, de modo que la mayoría de los señores consideraron que la línea masculina debía prevalecer sobre la femenina. Por añadidura, Viserys ya era un hombre de 24 años,
algo que también ayudó mucho a su causa, ya que Laenor era muy chico aún. Por estas razones, la candidatura de Laenor y por ende el reclamo de su familia al trono comenzó a verse más débil. Aún así no se le podía descartar, no cabe duda de que sus padres, Rhaenys y Corlys, tenían gran influencia en los reinos, por lo que grandes señores los escucharon y contaron con el auxilio de gente importante como los Baratheon, los Stark, los Manderly, los Dustin, los Blackwood, los Celtigar, entre otros. Lamentablemente estos esfuerzos no dieron sus frutos, la decisión del Gran Consejo no se llegó a poner en duda. Viserys había ganado por mucho, la nobleza escogió a Viserys como siguiente en la línea de sucesión, y aunque los maestres hicieron el recuento de la votación, jamás revelaron por cuánto había ganado Viserys a Laenor, pero más adelante se dijo que Viserys había ganado por más de 20-1. El rey Jaehaerys no había asistido al consejo, pero cuando llegó a sus oídos el veredicto, dio gracias a los señores por sus servicios y otorgó de buen grado el título de príncipe de Rocadragón a su nieto Viserys, y por ende lo colocó como heredero al trono. A ojos de muchos, el Gran Consejo del año 101 después de la conquista estableció un férreo precedente en las cuestiones tocantes a la sucesión. Independientemente de la cercanía, no podían heredar el trono de hierro de Poniente ni una mujer, ni sus descendientes varones. Bien, como ya lo platicamos, hubo muchos aspirantes a la herencia del trono de hierro durante el Gran Consejo del 101 después de la conquista, pero 14 fueron, al parecer, los más importantes. Entre ellos se nos habla de los 3 hijos de Saera Targaryen, el supuesto descendiente de Gaemon el Glorioso, el supuesto bastardo de Maegor el Cruel, el otro supuesto bastardo de Jaehaerys I Targaryen. También tenemos a Rhaenys Targaryen, su hija Laena Velaryon, las cuales fueron medio ignoradas por su sexo, a Viserys Targaryen, Laenor Velaryon y Aegon Targaryen, a quien queda claro se le consideró como aspirante, pero sus votos como maestre hicieron que se le descartara. Por lo tanto, de esos 14, quedan 3 candidatos dentro de la lista. Lamentablemente no son mencionados, pero vamos a ver las posibles opciones. Se sabe que el rey Jaehaerys I Targaryen tenía una sobrina, hija de su hermana mayor Rhaena, la septa Rhaella Targaryen. Ella llevaba una muy buena relación con los reyes. De grande se describe con un carácter admirable. Era estudiosa, agradable y disciplinada, razones por las cuales podría haber sido una excelente candidata a heredar el trono de hierro. Pero como ya quedó claro, sabemos que el sexo pudo jugar en su contra. Otro posible pretendiente pudo ser Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys. A pesar de que su reclamo podría haber quedado totalmente opacado por el de su hermano mayor, no es descabellado pensar que también pudo haber querido tener una oportunidad para hacerse con ese tan deseado trono de hierro. Y es que Daemon sabemos que siempre quiso el trono, aún así pudo haber sido descartado por la edad y por el orden de nacimiento, teniendo mayor reclamo Viserys que él. De todas formas, esto no separó a los hermanos y Daemon siempre se mostró leal a Viserys, desde antes y después de ser rey. Y así como se le consideró a los Velaryon, también pudo haber existido otro candidato de alguna casa poderosa, en este caso más bien una candidata. Aemma Arryn, hija de Rodrik Arryn y Daella Targaryen, nieta de Jaehaerys I Targaryen. Los Arryn podrían haber reclamado cierto derecho al trono por tener una descendiente directa del rey, y aunque es probable que se le tomara en cuenta como una fuerte candidata, como ya vimos, las mujeres tenían las de perder. Así es, su sexo también pudo jugarle en contra, y por esta razón ser opacada por otros aspirantes. ¿Tú qué opinas sobre la lista y la forma en que se manejó la sucesión en el libro de Fuego y Sangre? En lo personal tiene mucho sentido, pero puede llegar a ser bastante confuso si no se entiende bien cómo funciona la línea de sucesión en esta parte de la historia. Siendo honestos, creo la serie hizo un excelente trabajo colocando a Rhaenys y Viserys como los candidatos más fuertes. Es más fácil de entender y funciona de la misma manera. Incluso no está de más explicar que Rhaenyra ya había nacido en los libros cuando se celebró el Gran Consejo, mientras que en la serie aún podemos ver a Aemma embarazada. En fin, ¿tú cómo crees que hubiera sido el reinado de Laenor de haber sido escogido en lugar de Viserys? ¿Y qué otros candidatos crees que hubieran existido? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Así me ayudarás a seguir creando contenido traído desde la Ciudadela. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.